bien, a esta hora presentamos Te Escuchamos, nos vamos a la plataforma de televisión y se encuentra ya lista la doctora Olga Alejandra Flores Moreno para la conducción del programa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas noches, yo estoy muy bien. Buenas noches, amigos y amigas a nivel nacional. Yo feliz de compartir un martes por la noche, 9 de la noche, con ustedes en este espacio en donde se confabulan dos herramientas sumamente importantes para la vida de todas las personas, que es el derecho y la psicología. Herramientas que nos van a poder ayudar a resolver muchos de nuestros problemas. Y como siempre, hoy hemos preparado una entrevista muy importante, muy interesante. Estoy segurísima que esto nos involucra a todos, sin excepción. Pero no sin antes pasar con nuestra secuencia de todos los martes, y es el poder de tu imagen, a cargo de nuestra coach de imagen integral, Fiorella Loren. Fiorella, ¿qué tienes que decirnos esta noche? ¿Sabías que lo que usas cada mañana no solo te viste, también te programa? La ropa que eliges no es un detalle superficial, es una herramienta silenciosa que moldea tu mente, tu emoción y tu impacto. La imagen personal no es solo estética, es estrategia, y lo dice la ciencia. El concepto, la cognición vestida, creada por los psicólogos Ajo Adam y Adam Galinsky, demuestran que la ropa que usamos tiene un efecto directo en nuestros procesos mentales. Cuando vestimos con prendas asociadas a autoridad, profesionalismo o poder, nuestro cerebro activa comportamientos y emociones alineados a esa imagen. El resultado, más confianza, más enfoque, más claridad al tomar decisiones. Y no solo nos sentimos distintos, también los demás nos perciben con mayor credibilidad. En el ámbito laboral, tu imagen puede fortalecer o debilitar tu influencia. No se trata de verse bien, sino de proyectar con coherencia lo que quieres comunicar. Pero vestir con intención no es solo para la oficina. Cada color, cada corte, cada textura es un anclaje emocional. Por ejemplo, el azul puede traerte serenidad. El rojo puede activar tu liderazgo. Un outfit con líneas suaves puede devolverte el equilibrio. Vestirse con intención es decidir desde la primera hora del día cómo quieres sentirte y qué historia vas a contar sin palabras. Tu imagen no es solo un accesorio, es una extensión de tu historia, tu energía y tu liderazgo. Y cuando nace desde la conciencia, se convierte en una herramienta de transformación real. Soy Fiorella Loren, mentora en transformación personal e imagen integral. Y te lo recuerdo siempre, tu esencia merece ser vista. Muchísimas gracias, Fiorella, por este gran consejo sobre nuestra imagen integral y cómo la debemos proyectar siempre de adentro hacia afuera, y cómo codificamos y nos comunicamos con los demás y con el mundo y hasta con nosotros mismos. Pues bien, ahora vamos a empezar con este tema que involucra a todos, desde el más pequeñito, desde el más bebito hasta la persona más adulta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra casa, con nuestro medio ambiente. Ya desde hace algunos años, muchos sectores han puesto especial importancia, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el especial cuidado que tiene que tener nuestro entorno, nuestro ambiente, debido a que las actividades humanas, querramos o no querramos, lo impactan, ¿no? Y lo impactan en muchas formas de manera negativa. Y eso afecta tanto a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestro ecosistema, a nuestra salud. Pero para eso, para saber cómo actuar desde un punto básico que como sociedad, como ciudadanos debemos conocer ante peligros o contaminación ambiental, qué hacer si en nuestra comunidad, si en nuestro vecindario hay ciertas conductas que están mellando nuestro entorno, hemos invitado al doctor Lalo Choque Ríos. Él es director de CONLAM, él es experto en gestión ambiental, tiene muchísimos años de trayectoria, muchos los deben conocer. Doctor, primero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas noches y muchas gracias a ti por la gentileza de darme este espacio para poder conversar sobre un tema, en realidad, como mencionas, de alta importancia para la sociedad. Exactamente. Y conversar sobre este tema de una manera sencilla, con un lenguaje amigable.
Doctor, empecemos por lo más básico. ¿Qué debemos entender nosotras las personas por una denuncia ambiental? Mira, qué excelente pregunta. Mire, una denuncia ambiental en realidad es una herramienta, una fórmula legal que permite a cualquier ciudadano, hombre, mujer, que pueda informar a una autoridad la ocurrencia de un incumplimiento a la normativa ambiental. Esto implica que en realidad ustedes, un ciudadano cualquiera peruano, podría informar que de repente en su comunidad, en su distrito, está ocurriendo un hecho que posiblemente genere contaminación ambiental. Ojo, aquí no hay una limitación de quién lo puede realizar. Entonces, cualquier ciudadano podría denunciar un hecho que, según su consideración, puede ser un hecho de contaminación contra el medio ambiente. Eso es en buena línea, una denuncia, ¿no? Una comunicación a la autoridad competente en este caso. Ok, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, la acumulación de residuos sólidos. Muchas veces en la por ejemplo, sucede que en los cambios municipales en de gestión, los contratos con las empresas que reciclan los residuos dejan a los residuos durante los primeros días del año y la gente se fue sobrepasada con basura. Eso puede ser materia de una denuncia ambiental. Sí, por supuesto, Olga. Mira, y en realidad el ejemplo está muy bueno porque en realidad involucra residuos de tipo los denominados residuos municipales que implican directamente al ciudadano, ¿no? Toda la gestión de residuos, por ejemplo, los recojos de residuos, de repente que no existan puntos en las esquinas, en las avenidas, donde la gente de repente deje sus residuos de forma inadecuada, donde de repente se acumulen estos denominados vectores, perros, cucarachas, roedores. Esto en realidad es una gestión que debiera hacerse por parte de la municipalidad distrital. Ahora, en caso de que esto no se haga, yo sé que esto puede pasar en muchas zonas, existen sí mecanismos de cómo se puede informar. Un mecanismo que está muy vinculado a lo que hablamos el día de hoy es justamente presentar una denuncia, ¿no? Al ente competente porque esto debiera de realizarse de forma adecuada. O sea, esto, a pesar que lo podemos ver en ciertas calles, no es el escenario adecuado, no es el escenario legal. O sea, no debiera hacerse así, ¿no? Y para eso justamente existen estos mecanismos. Uno de estos es precisamente la denuncia ambiental. Perfecto, doctor. Eh, por ejemplo, yo como ciudadana, digamos, no soy abogada, ¿no? Pongámonos en el supuesto que no soy abogada. ¿Cómo yo tendría que presentar la denuncia? ¿Necesito pruebas técnicas para hacerlo? ¿Necesito contratar un abogado? ¿O basta, por ejemplo, que coja mi celular, tome ciertas fotografías y yo en mis propias palabras pueda presentar la denuncia? Y ahí corre otra pregunta. ¿Ante quién debo ir a presentar la denuncia? Porque, ¿por qué? Porque los órganos más conocidos que tenemos son pues las municipalidades, ¿no? Que son los órganos más directos con la ciudadanía. Pero también existen otros órganos técnicos que podrían recibirnos la denuncia. Mira, por supuesto. Primero, el tema de cómo presento mi denuncia, ¿ya? De hecho, que hay que considerar aspectos, digamos, de repente básicos que hay que considerar. Primero, para efectos de levantar una denuncia, presentar una denuncia, hay que hablar sobre un hecho. ¿Qué ha pasado? De repente, por ejemplo, el tema de los residuos. De repente tengo una empresa de lavautos, un restaurante, una discoteca, que me genera un tipo de molestia por ruidos molestios, por de repente algún tipo de roedor, algún tipo de humos, entre otros. Tengo la situación, ya. ¿Cómo debiera yo
de presentarme una denuncia. El primero es los hechos. ¿Cómo puedo levantar la información? Como bien señala doctora Olga, puede ser, por ejemplo, simplemente con mi celular, levantar información que puede ser fotografías, pueden ser videos, pueden ser audios, todo lo que yo pueda copiar, ¿no? Ojo que no tengo que presentar la evidencia completa, porque la otra parte de la evidencia la va a tener que, digamos, acopiar la propia autoridad. O sea, no tengo por qué hacer el trabajo completo. Basta algún tipo de evidencia que le dé el dato a la autoridad de que efectivamente está pasando algo. Ya, entonces es importante describir un poco el hecho. ¿Cómo describir el hecho? Señalar, por ejemplo, mira, el día de hoy, 16 de septiembre, aquí en el distrito bueno, estamos en San Miguel ha ocurrido tal situación, ruidos molestos. Grabo un audio, un video, donde señalo las circunstancias, ¿no? En tal lugar, en tal edificio, pues pasa esto. Ojo, sí es importante hablar un poco de los hechos, contar la historia como dice muy bien la doctora Olga, porque no hay que ser técnico, no hay que contratar un abogado, no es necesario eso. Básicamente describir los hechos porque lo que se podría, digamos, malinterpretar es que puede ser una denuncia de repente maliciosa, pero si informamos de forma adecuada a nuestra entender con nuestras palabras, es suficiente para que dé mérito a que esa denuncia sea atendida. Ahora, no es necesario que yo como ciudadano haga un gasto en la denuncia, ¿no? Porque en realidad dentro de las formas como yo puedo probar la denuncia, cómo la puedo acreditar, existe una cantidad de medios que se podrían juntar, pero que sin embargo tienen un costo. O sea, tendría que ir a contratar de repente un abogado, un ingeniero, un geólogo, ¿no? Entonces, la norma no te pide ese nivel de detalle. Básicamente, que describa los hechos, digamos, de la forma más clara posible, las circunstancias que tú has evidenciado y que justamente la puedas informar. El segundo momento es a quién informo, ¿no? O sea, esto, a quién le compete ver esta denuncia que acabo de, digamos, la situación que acabo yo de ver, a quién le tendría que comunicar, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros consideramos que normalmente esto puede ser derivado de la municipalidad, ¿no? Donde yo vivo, ¿no? De repente vivo en San Juan de Lurigancho, de repente vivo al interior del país. Lo cierto es que ante la duda, porque muchos temas que son naturaleza municipal, ¿no? Por ejemplo, ruidos molestos, mala gestión de residuos, entre otros, son de gestión municipal. Hay otros temas que de repente no sabemos dónde podríamos ingresar una denuncia, ¿ya? En esos casos de duda, lo que la norma nos permite hacer es que la denuncia sea reconducida o sea enviada directamente al Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, o sea, directamente al SINADA, para que ellos lo deriven, ¿no? Así tal cual como suena la palabra SINADA, que está digamos, en su web, y ellos lo podrían derivar al competente, que podría ser, por ejemplo, a derivar a la municipalidad, derivar de repente a la Unión Regional, de repente derivar a la Autoridad Nacional del Agua, entre otras, ¿no? Esa es una solución cuando no podemos saber a dónde podemos recurrir. Ahora, tengan también en cuenta que muchas municipalidades, no todas, justo revisando los portales de las municipalidades, muchas municipalidades tienen aperturada dentro de su página web un canal, no digo que todas, pero donde puedes presentar denuncias virtuales nada más del celular, de la laptop, podríamos presentar denuncias. O sea, si yo evidencio algo, pones tu municipalidad y ingresas al canal de denuncias y adjuntas justamente lo que estás viendo, toda la evidencia que estés viendo, con los hechos que puedas narrar. Entonces, no es, digamos, de forma completa, porque hay muchos lugares que actualmente no tienen esta modalidad, porque de lo contrario tendríamos que ir a presentar un documento físico impreso, pero ya muchas zonas ya tienen implementado este canal. Y como les repito, en caso de que estemos en duda dónde tendríamos que ingresar la denuncia, existe el mecanismo, digamos, que se encarga de derivar, que es el mecanismo, digamos, central, que es básicamente el SINADA, que es un canal de la OEFA, donde podríamos enviar la denuncia
y desde ahí ellos derivarían al encargado. Eso te lo van a tener que informar en su oportunidad. Mira, esto lo ve la municipalidad o esto lo ve de repente el gobierno regional. Es un poco de cómo se podría atender en casos que tuviéramos dudas, dónde ingresaríamos nuestra denuncia. Doctor, qué interesante lo que usted acaba de señalar, y quiero hacer un punto de atención sobre dos aspectos. Primero, el tema de la prueba, ¿no? Y es cierto, ¿cómo podría el ciudadano tener toda la carga de la prueba para poder enviar que a él como ciudadano quizá tampoco ha originado, ¿no? Entonces la carga de la prueba la tendría en mayor medida la administración pública, la tendría en mayor medida el ente rector del sector a quien le correspondería regular esta situación. ¿Y por qué es importante que el ciudadano y que nosotros sepamos esto? Para motivarnos también a involucrarnos, a denunciar estos hechos, porque muchas personas se pueden desincentivar, pueden decir, no, pero voy a tener que presentar esto y no tengo el tiempo para ir, ¿no? O no tengo el dinero para costear, o es muy costoso. No. Si ustedes ven un hecho que a su criterio podría involucrar aspectos de contaminación a nuestro entorno, pueden hacer la denuncia como lo dice el doctor. Y el otro punto interesante, yo di un ejemplo bastante básico, que es lo que nos sucede a todos como sociedad, que es el recojo de residuos sólidos. Usted hizo alusión al tema de la contaminación sonora, ¿no? Que también a veces, por ejemplo, hay obras que están realizando en ciertas áreas y los decibeles de ese ruido también nos están afectando, cuando no hay un respeto por el horario, quizá. ¿Qué otro tipo, doctor, aprovechando su experiencia, de contaminación puede existir y que la gente quizá no lo sepa, aparte del tema de los ruidos molestos o el recojo de residuos? Bueno, por ejemplo, al interior del país, lo que se quejan muchos, los vecinos, por ejemplo, está vinculado, por ejemplo, el tema de la polución, los polvos, ¿no? Y los polvos pueden deberse, por ejemplo, a que voy a poner un ejemplo, una inmobiliaria está construyendo y yo me encuentro muy cerca de esa zona y eventualmente esos polvos llegan por acción del viento hasta mi domicilio, ¿no? Ensucian todo mi techo, toda mi fachada. También podría pasar, sobre todo en la parte donde realizan actividades vinculadas a pueblos cárnicos, ¿no? Porque genera un olor muy particular que puede ser desagradable. Entonces también por ahí podría pasar algún tipo de afectación, ¿no? Algo que tuvimos en una oportunidad es que una actividad dedicada a la carpintería, o sea, muebles, pero que sin embargo usaban la pintura. Esta pintura que bueno, que digamos, bajo la composición de este compuesto, pues no da para que esté en un domicilio. Entonces, eran unos señores que hacían carpintería, un negocio de carpintería, dentro de su domicilio. Y el vecino, el que estaba al costado, sentía todos los días con dolores, incomodidad de la cabeza, del estómago, porque aspiraba directamente digamos, soplete de la pintura y, Ujú, digamos, ujú. procedió a partir de una denuncia ambiental. Una denuncia directamente a la municipalidad. Pudimos detectar quién era el responsable, o sea, me refiero el competente, y se fue directamente a la municipalidad, ¿no? Entonces, hay también una cantidad de posibilidades, como menciona usted, doctora. No nos fijemos solamente en ejemplos más visuales ante cualquier circunstancia que afecte a mi persona como tal, como ciudadano, o eventualmente a un tercero. No tiene que caerme directamente la afectación a mí. La norma dice que cualquier ciudadano tiene el derecho de participar, y una manifestación de esta participación es que yo pueda denunciar cualquier hecho, así no me afecte a mí, ¿no? Es bien amplio un poco Claro. la manifestación. Y ese derecho es un derecho reconocido por nuestra Carta Política, ¿no? A vivir en un ambiente equilibrado, en un ambiente sano. O sea, nosotros como peruanos, bueno, en el contexto nacional tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, entonces, pero también tenemos la obligación de cuidar nuestro ambiente, porque también, y quizá, doctor, en su experiencia, debe involucrar mucho la indiferencia de las personas en muchos aspectos, ¿no?
Quizá los mismos ciudadanos se vuelven indiferentes ante ciertas situaciones y no quieren involucrarse. Entonces eso también impacta en la lucha que se hace por tener un ambiente como el que nos merecemos. Doctor, usted nos habló del tema administrativo. ¿Qué diferencia habría, desde su perspectiva, entre una denuncia administrativa y una denuncia penal, para que las personas que nos están viendo quizá no confundan, ¿no?, lo que estamos señalando? No se aperturaría una investigación penal en sí, sino lo que estamos hablando son las denuncias en sede administrativa eminentemente. Mira, sí, correcto. En realidad la denuncia que estamos hablando, denuncia de contaminación ambiental, es una denuncia de tipo administrativa. Entre una denuncia administrativa y una denuncia penal, en realidad existe una cantidad de diferencia, pero vamos a ir un poco al aspecto de la gravedad, que es una diferencia sustantiva dentro de estos dos tipos de denuncias. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos el supuesto nuevamente de los residuos, ¿no? Tenemos residuos, ¿no? Que están, digamos, en la puerta de mi casa. En la puerta de mi casa, la gente deja residuos, y a partir de esto se generan los llamados vectores, estas cucarachas, roedores, ¿no? En principio va a ser una denuncia administrativa y la municipalidad lo va a tener como tal, es decir, va a encontrar a los responsables y se lo va a sancionar con una multa probablemente. Ahora, esto podría trascender y podría volverse una denuncia penal, por ejemplo. Sí, bajo ciertos escenarios sí podría volverse denuncia penal, pero sobre todo se atiende al tema del nivel de gravedad, o sea, que es una cosa que ante los ojos de la autoridad administrativa, en este caso la municipalidad, le parezca algo grave y merecedora justamente de que esto no solamente sea denuncia administrativa, no solamente le caiga una multa, sino que también existe una persecución de tipo penal, es decir, un fiscal lo denuncie y eventualmente, bajo un proceso, incluso se lo puede sancionar con la llamada pena privativa de libertad. Pero eso ya es otro nivel de análisis. En principio, la denuncia que estamos considerando o conversando es la denuncia de tipo administrativa, que la consecuencia directa sería básicamente el tema de una sanción, normalmente que estos son las multas administrativas. Perfecto, doctor. Ahora, hay otro factor que de alguna manera puede desincentivar a los ciudadanos cuando quieren tomar la decisión de denunciar un hecho ante la administración. Y es, la entidad me va a responder, y si me va a responder, se va a demorar en responderme. ¿Cuánto tiempo voy a perder en esperar su respuesta? Seamos sinceros. Entonces, ¿pero qué voy a hacer si no hacen nada? Doctor, la entidad está obligada a responder. ¿Cuáles serían los plazos de respuesta y qué pasaría si hay demoras? ¿Qué debería hacer el ciudadano? Muy buena pregunta, y en realidad es una pregunta súper práctica, ¿no? Cuando yo presento mi denuncia, y en realidad es algo que se ve en muchísimas municipalidades, sobre todo municipalidades, ¿ya? Porque hemos visto casos a nivel de gobierno local, regional y nacional, pero sobre todo la mayor incomodidad siempre son a nivel local, que son las municipalidades. La situación es la de siempre, ¿no? Presenta una denuncia por alguna situación de las que hemos comentado y la respuesta de la municipalidad es esta: silencio. Nunca responde. Nunca responde, no hay una respuesta, ¿no? Se pone ahí, pasan meses y nunca se atiende. Van a pedir información, algún reporte de su denuncia, y es más, incluso ni siquiera existe la denuncia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que se podría brindar ahí? Y en realidad hay muchas opciones que se pueden plantear ante esto. A partir de eso les cuento un caso que tuvimos en Trujillo sobre este mismo tema. La señorita que nos llama, dice: ¿sabes qué? Hemos presentado esta denuncia hace unos meses en la municipalidad, no voy a decir el nombre, y simplemente nunca fue atendida. Nunca hubo una respuesta por parte de la municipalidad. Les comento que hicimos en ese momento. Le dijimos: ¿sabes qué? Vamos a presentar con tu cargo de denuncia, vamos a presentar la misma denuncia ahora al SINADA, que es el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales del OEF. Con el cargo presentamos justamente la denuncia y decimos: ¿sabes qué? Mira, la municipalidad ha recibido esta denuncia y nunca ha sido atendida. El resultado, luego de varias idas y vueltas, de unos meses, unos 3 meses, es que la situación se solucionó, ¿no?
les cuento el trasfondo. Esa señorita que me llamó, básicamente me contaba que desde que tenía uso de razón, o sea, desde muy joven, y tenía unos un poco más de 20 años, siempre en la puerta de su casa se había convertido un lugar donde normalmente sus vecinos que estaban hacia muy lejanos a la avenida dejaban sus bolsas de basura o sus bolsas de residuos en la puerta de su casa. Su puerta se había convertido un lugar de acumulación de modo informal de residuos. Así que cuando ella se levantaba temprano todos los días, abría su puerta, encontraba los cúmulos que nunca se había resuelto. Ella hizo su denuncia, una tras otra, nunca fue atendida, simplemente era un silencio. Sin embargo, cuando conversamos, lo que planteamos primero es que intervenga el OEF. Pero claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el OEFA no hubiera, digamos, no hubiera prestado una adecuada atención en este caso, que fue muy óptima porque se solucionó y luego me llamó después de varios meses de que se solucionó, amigo, ¿sabes qué, Lalo? Esto nunca más ha vuelto a ocurrir, o sea, fue una solución drástica y nunca más tuvo el Gracias. inconveniente. Entonces, pero sin embargo, en este caso también existen otros mecanismos, porque también podríamos recurrir, por ejemplo, en el caso de que la municipalidad continúe renuente a atender la denuncia, yo podría o se podría recurrir justamente al órgano de control. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo sus funciones. Entonces, también existe mecanismo detrás de la autoridad que se encargaría de fiscalizar. Existe detrás otros entes que a su vez podrían fiscalizar a esta. Entonces, igual manera, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, la municipalidad desatiende este tema, primero podríamos ir al órgano de control. Después podríamos de repente ir en este caso, considerando la afectación, a una fiscalía especializada en medio ambiente. También podríamos ir al OEFA, también podemos de repente ir a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque existen Que ya es por el otros lado entes. penal, el tema de las FEMAS. Exactamente, ¿no? Es todo entonces ahí se podrían ver una cantidad de herramientas legales para que efectivamente esto se cumpla. Entonces, si bien es cierto, podría haber la situación que muy bien señala la doctora, vinculada a que simplemente la denuncia no sea atendida, pero detrás podrían haber otros entes que podrían concurrir para que sea efectivo, ¿no? La atención de la denuncia. ¿Ya? Lo otro son Ya, temas de ya. los plazos que... Sí, doctora, sí. No, le quería, Cris, que hizo un pequeño aporte. De alguna manera lo que usted hizo fue abrir la puerta y exponer la dejadez de la municipalidad, ¿no? O sea, dijo, ok, porque si Exacto. esto se mantiene en silencio, no, vamos a exponer la dejadez y que sea un ente técnico como PROEFA, que no conocen, es el organismo especializado en fiscalización ambiental, este, son los que de alguna manera no deberían estar como reguladores de las municipalidades, pero han actuar y ya ha funcionado. En realidad incluso hay una competencia de la OEFA que es la competencia vinculada al fiscalizador de otros entes fiscalizadores, ¿no? Un suerte de Ah, ya, segundo ya. revisor. Entonces, por ese lado le deben cierta, digamos, no sé, pues, cumplimiento. O sea, ¿quién quiere, digamos, quedar bien? Porque UEFA anualmente lo fiscaliza a todos los entes en materia de fiscalización ambiental. O sea, hablo de gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades locales, ¿no? Autoridad Nacional del Agua, CERFOR, CERNAM, ANA, DICAPI, APN, entre otros. O sea, hay una suerte de segundo revisor. Es un fiscalizador de fiscalizadores. Ahora, el OEF Excelente igual por acotación. ahí consideramos que podríamos de repente considerar que no cumple sus funciones, bueno, es una suerte de proyección. Podríamos ir a otros entes también para hacer la misma acción. Entonces, siempre hay Mm, un ente que podríamos recurrir detrás del ente fiscalizador, sin caso consideramos que no está siendo atendida adecuadamente nuestra denuncia, ¿no? Es un poco el mensaje. claro, excelente, excelente acotación, doctor. Entonces, claro, que de alguna manera están las municipalidades, no todas, pero puede haber municipalidades que se sientan sumamente autónomas, sumamente independientes y que nadie los va a controlar, pero ojo, en materia ambiental sí va a haber entidades que te van a controlar, ¿no? Pues sí, si no llevas a cabo bien tu función, pues de alguna manera consultoras como la del doctor Lalo van a poder tener las herramientas.
Doctor, tenemos unas preguntas del público, más comentarios que preguntas. Vamos a ir contestándolas una a una. Delia nos dice, al margen de la persona, el puente de Porqui es contaminación ambiental. Los vecinos de Miraflores están en desacuerdo con tanta luz. Mire cómo enfoca el tema de la contaminación visual. ¿Sería? ¿Qué opinión le merece, doctor? Mira, entiendo que eso que se ha implementado hace poco, está en la noticia, que está mucho vinculado al tema de la contaminación lumínica, que en realidad no tiene oportunidad de verlo, pero por ejemplo ahí, si usted considera que en realidad, bueno, es un tema también de percepción, si se considera que esto es así, tenemos el derecho de poder accionar. En este caso, haríamos el mismo ejercicio digamos, la denuncia ante la propia municipalidad, a pesar que es la misma que lo implementó. Esto no es obstáculo para presentar la denuncia. Ahora, si esta fuera, digamos, no fuera atendida, podríamos recurrir de igual manera, en este caso, a la OEFA, para que ésta sea adecuadamente respondida. Ya, esto en realidad, a pesar que la propia mencionera que lo ha implementado, no significa que por esto esté impedido de realizar mi denuncia. Ahora, en el caso muy propio, si ustedes consideran que es un tema totalmente voluntario, de levantar información técnica, obviamente que la información técnica es una información que tiene un costo, o sea, contratar a un tercero que me pueda sustentar mejor digamos, el mecanismo probatorio, pero o sea, no es obstáculo. Basta que uno considere, en base a su percepción, que existe una afectación para presentar la denuncia con los hechos, con la descripción de los hechos, sin necesidad de que aporte medios probatorios. Pero si por ahí, desde mi punto de vista, yo puedo aportar un medio probatorio, o sea, puedo contratar a un especialista, un técnico, por ejemplo, y que pueda hacer un reporte de que esto en realidad afecta, porque en realidad hay todo, en tema de condición lumínica, hay una medición que un técnico sí podría hacer, o sea, no, quizás no, yo quizás no pues sea abogado, pero sí un técnico puede hacer una suerte de evaluación técnica y esto podría sustentar en mayor medida mi denuncia. Repito, a pesar de que eso haya sido realizado por la propia municipalidad, no es obstáculo para que no se pueda realizar la denuncia. Ya, esto corre en paralelo, digamos. Doctor, qué interesante lo que acaba de decir cuando me dice la percepción, ¿no? En el tema, por ejemplo, de residuos sólidos, sí es evidente cuando hay contaminación, no dejas basura, obviamente a nadie le gusta la basura, pero en el tema y quizás hasta del ruido, aunque hay gente que tiene mayor tolerancia al ruido y otras no, pero el tema de la luz, yo tampoco he tenido la oportunidad de visitar el puente, también le comento, no, me parece interesante lo que dice Delia en el sentido de la luz, quizá puede ser la sensibilidad de unos o de otros, pero si se sienten afectados, pueden, como usted dice, interponer la denuncia ante la propia municipalidad y quizá reunir una denuncia común, ¿no? Una denuncia conjunta de quienes también se sientan afectados con tanta luz. Sí, correcto, no, totalmente de acuerdo, Olga. Ahora tenemos a Sandra Escobar. Sandra Escobar nos dice, los carteles iluminados en las vías públicas son contaminación ambiental. ¿Por qué no los quitan? Cada vez hay más. Mire cómo el tema de la contaminación ambiental ha evolucionado, ¿no? Yo empecé con mi ejemplo más básico, pero veo que la gente acá pues es un avión. O sea, a mí no solo esto, o sea, también viene el tema de la contaminación visual, podríamos decirlo de alguna manera. Así se define la contaminación. Esa es la lumínica llamada, la contaminación lumínica, que es un poco lo nuevo que está implementando en nuestro sistema. Ya hay una norma que habla de contaminación lumínica, ¿no? Entiendo que a la fecha actual no existe una suerte de medición, ¿no? Como por ejemplo existen otro tipo de mecanismos, por ejemplo cuando medimos ruido, cuando medimos material particulado, cuando medimos agua sucia, hay mecanismos técnicos. Entendería que actualmente no existe esto, eso habría que revisar con los laboratorios peruanos, no existe un mercado muy importante, habría que evaluarlo si en Perú ya llegó la fórmula de medición, porque
ciertamente un técnico podría muy bien, yo podría aceptar muy bien esto, sin embargo, eso tiene que medirse a partir de un instrumento que sea fiable, ¿no? Y eso habría que evaluar en realidad a nivel laboratorio peruano. Por ejemplo, INACAL es una entidad que establece qué laboratorio en Perú puede hacer Ujú. una verificación fiable, que es la llamada acreditación que establece INACAL. Habría que revisar si se puede hacer una medición, pero si esto fuera posible, por lo menos en Perú, sería algo totalmente contundente, ¿no? Si yo puedo acreditar que en realidad esto excede un parámetro o un nivel aceptable, ¿no? Ahí sí la cosa se convierte en más contundente. Entonces, por ahí podría ser un buen camino, ¿no? Pero igual bastaría que yo me sienta incómodo, me genere molestia, malestar, porque nadie tiene derecho, o sea, sobre nadie les recae justamente el deber de soportar un tipo de afectación por parte de terceros. Y terceros incluye también a una autoridad. Interesante, doctor. Contaminación lumínica. Para mí esto sí es nuevo. Esto sí ha sido súper, súper nuevo. Doctor, Elías Oblitas nos dice, las municipalidades ya están en proceso de acabar su gestión, rompen todo y hacen obras hasta la noche. ¿Acaso eso no es una contaminación sonora? Bueno, el tema del ruido como tal, sí, sí, claro. O sea, a ver, por ejemplo, el tema de vías, claro, hay una parte donde está la parte de, digamos, de etapa llamada constructiva. Si existen ruidos y esos ruidos superan lo que se llaman en el Perú los decibeles, porque hay decibeles permitidos, ¿no? O sea, ¿se pueden hacer ruidos? Sí. Entonces, ahí el segundo nivel de análisis es, primero depende en qué horario estamos haciendo. Hay el llamado ruido nocturno y llamado ruido diurno. Entonces, dependiendo en qué momento hacen el ruido, habría que evaluar si están dentro del rango permitido. Ahora, también para hablar de rango permitido se evalúa la zona. No todas las zonas tienen el mismo nivel de permisión. O sea, hay zonas que, digamos, donde hay una cantidad de viviendas que tienen, digamos, niveles de permisión un poquito más ajustados porque hay gente, y zonas donde son más industriales, donde el nivel de permisión es más amplio porque no hay gente, solamente pura actividad industrial. Pero un poco a la respuesta es que si esto es correcto lo que menciona acá el ciudadano, la ciudadana, se puede muy bien acreditar. Existen metodologías técnicas que, digamos, que en el Perú y en el mundo son totalmente aceptadas, que se podría llegar a un nivel de certeza de que efectivamente ese ruido es un ruido ilegal, es un ruido molesto, pero que supera los rangos legales. Esto es un tema que ya totalmente una discusión terminada, no hay nada que mucho que discutir. Básicamente hay un aparatito que se llama el sonómetro, que es una suerte de, como un micrófono para cantar, y se le pone ahí y sale el resultado a ver si excede o no excede el parámetro legal. Ok, doctor. Entonces sí, lo único sería para la contaminación lumínica, me dice que quizá todavía no ha llegado el instrumento de medición, pero para otros tipos de contaminación sí ya hay desarrollados acá en nuestro país instrumentos técnicos, ¿no? Carlos Cáceres nos comenta más que todo. Dice, los vendedores que pasan a todo volumen con sus ciclos por las calles, ¿por qué no los eliminan? Yo veo que acá los ciudadanos comentan mucho contaminación visual, contaminación sonora, ¿no? Claro, no, bueno, en realidad en general, esos denominados vendedores o cualquier tipo de ruido a partir de un comercio, sea estacionario, sea móvil, en realidad sí debería de cumplir con los denominados decibeles permitidos, ¿no? Y esto aplica a todo tipo, digamos, de distrito, ¿no? Porque el tema del ruido es una cosa que va directamente vinculado a la actividad municipal. Entonces, un poco volviendo, un poco retomando la pregunta, es, si esto pasa, es porque en realidad ahí sí debería haber un mayor, de repente, control a partir de la municipalidad, porque son comercios que no podrían darse a esos niveles que, digamos, generan malestar o incomodidad a la población. Entonces, hay ciertos mecanismos que la municipalidad podría implementar, ¿no? El mecanismo más fácil o más común es la multa, pero la multa es un primer escenario, hay escenarios mucho más graves
¿no? Por ejemplo, los que ustedes han visto en algunos lugares que incluso hay cierres temporales. ¿Por qué? Porque han excedido este umbral, ¿no? Que la municipalidad muy bien le puede permitir, pero dice, ¿sabes qué? Yo te permito, pero con esta regla. Si no cumples las reglas, entonces yo te puedo inclusive cerrar hasta que te adecues, ¿no? Entonces, sí hay mucho, sobre todo si vamos al tema del ruido, sea un comercio así que solamente sea de paso, o eventualmente sea un comercio fijo, sí deben cumplir las reglas de los decibeles máximos, que como lo repito, se analiza a partir de qué tipo de comercio es, estamos en horario, estamos en el día, estamos en la noche, estamos en zona comercial, una zona habitacional, entonces se evalúan digamos, esos escenarios y en función de eso se ve si en realidad ese comercio está que cumpla la ley o de repente no. Interesante, doctor. Y en realidad sí, las municipalidades son el órgano, la entidad más cercana a la ciudadanía. No vamos a ir al gobierno central, ir a nuestro gobierno local, a nuestro alcalde, como vecinos. Y lo que sucede, y deben haber visto mucho de nuestros televidentes en las noticias, personas, vecinos saliendo a protestar porque hay discotecas cerca, por ejemplo, y no los dejan dormir, o porque hay obras públicas que se están ejecutando quizá en horas de la madrugada cuando las personas están descansando y ese ruido no les permite tener ese descanso que necesitan. Bueno, ahora la contaminación lumínica, voy a investigar un poquito más de esto, me he quedado con esa palabra, ¿no? Entonces, la municipalidad cumple un rol fundamental. Doctor, en un caso de éxitos, guardando claro la confidencialidad, en el que usted haya logrado una sanción interesante, ¿no? Para que los ciudadanos tomen confianza y digan, sí, sí se puede, sí vale la pena poner mi denuncia para parar con este abuso al medio ambiente. Si nos podría compartir, por favor. Sí, bueno, un poco les hacía referencia hace un poco el tema este de residuos que comentábamos vinculado a la zona de Trujillo. Hemos tenido igualmente otra acción ya en la zona de Piura, donde muy similar, ¿no? Era una zona donde afectaba a un ciudadano. Esto es un poco lo que le comentaba un poquito también al inicio, porque este era un ciudadano que su vecino, pues de pronto quiso hacer su empresa, un negocio de muebles, ¿no? Pero como todos los días, en la acción de pintado, el vecino, digamos, sentía malestar, él, su madre sentía malestar, ¿no? Se quejaban de dolores de cabeza, dolores de estómago, a partir de que esta actividad se realizaba. Entonces, lo que se hizo, primero, como les comento, ir ante la municipalidad. La respuesta de la municipalidad fue silencio, no respondió nada. Entonces, como segunda acción, fuimos ante el OEFA y el OEFA lo que hizo fue hacer una acción de control vinculada a la municipalidad. Generó que la municipalidad por fin pueda ir. Si bien es cierto, no recibió una multa ejemplar, pero lo que hizo es paralizar la actividad. ¿Por qué? Porque el vecino, a partir de que lo fiscalizaba, se escondía, desaparecía la actividad, ¿no? Un poco que limpiaba un poco su situación y dejó de hacerlo. Entonces, un poco que el resultado, si bien es cierto, no fue sancionador con relación al vecino, porque el vecino probablemente había desaparecido todo, había limpiado su casa. Lo cierto es que el resultado final se cumplió, que básicamente el sentido del malestar, digamos, se suspendió, se paralizó, digamos, se concluyó. Entonces, por ahí también se puede hacer, ¿no? Como les digo, puede haber, digamos, una suerte de que algunas unidades todavía no tienen implementados una suerte de equipos, personal, o sea, hay recursos que puedan tener este tipo de denuncias. Lo cierto es que por ley son las llamadas a hacerlo. Y nosotros como pobladores tenemos el derecho justamente de ir con ellos a que nos brinden este apoyo, esta asistencia y que actúen. Y si no, podemos ir al siguiente peldaño para que esto efectivamente se cumpla. Perfecto, doctor. Doctor, en su experiencia, me parece, ¿hay más denuncias fuera de Lima, en el interior del país, o Lima también hace más denuncias? ¿Cómo usted percibe este tema? ¿Qué ciudadano está más involucrado? ¿Los que estamos acá en Lima o los que están
en nuestras provincias? Bueno, por ejemplo, acá en Lima, en ciertos distritos, sí veo, de acuerdo a lo que hemos podido tener la experiencia, sí veo que ciertos distritos generan mayores denuncias. Y ciertos distritos, o sea, ciertos distritos que de repente, sin mencionar nombres, son distritos donde en realidad la población ante el primer malestar sí denuncia de forma directa. O sea, no se hace, no hay mucho, digamos, no se incomodan por denunciar, están muy familiarizados con la denuncia. Pero otros distritos en Lima, por ejemplo, veo que en realidad, a pesar que está el malestar ahí, digamos, están con una suerte de costumbre y, digamos, no hacen ningún tipo de acción. O sea, una suerte de permisión, no sé, por un tema de repente no verán cierta confianza en la Desconocimiento. autoridad, entre otros. Y también Perdón. desconocimiento. Yo me atrevería a decir, Muy- eh, según la diferencia que usted está mostrando, que tiene que ver con el desconocimiento, porque el desconocimiento no te proporciona las herramientas que tú necesitas. Usted está mencionando, no hay distritos donde se sienten confiados y van y denuncian y se incomodan, porque saben que son sus derechos, que están reclamando lo justo. Y hay distritos que quizá, como usted dice, se vuelven más permisivos, eh, se acostumbraron a vivir así porque creen que así debe ser la vida. Pero así no es la vida, como usted, como lo hemos dicho acá, como usted lo ha dicho. Tenemos un derecho constitucional reconocido a tener una vida tranquila, una vida digna. Entonces, justo este programa, y acá quiero aprovechar este pequeño mensaje, está diseñado para eso, para que a través de expertos como el doctor Lalo, como muchos profesionales, tanto en el derecho como en la salud mental, puedan exponernos sus conocimientos y su experiencia, y nosotros que quizá de alguna manera no hemos tenido acceso a determinada información, pues lo tengamos, ya no tendríamos obstáculos o excusas para decir, no, no tengo conocimiento. Ahorita la información está aquí, en la punta de nuestros dedos. Hacemos un clic, agarramos el control, ponemos el cable, ponemos redes, ponemos plataformas y nosotros, está en nuestra decisión discernir qué conocimiento introducimos a nuestra mente y qué conocimiento no lo introducimos. ¿Cierto, doctor? Correcto. No, totalmente de acuerdo contigo, doctora. No, vamos por mensaje, ¿no? Que la gente conozca y que sepa. El tema ambiental ha tenido mucha acogida, he visto, porque nos impacta a todos. Doctor, un mensaje que le daría a las personas que, como usted dice, ¿no? Están atravesando por un daño ambiental y aún dudan en ¿me involucro o no me involucro? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, en realidad, que yo denuncie un hecho que efectivamente genera malestar, afectación, un tipo de daño, hay un efecto, digamos, individual y un efecto colectivo, ¿no? El efecto individual es que, por ejemplo, lo que yo podría generar a partir de ello es que me va a dejar de afectar a mí, el efecto individual. Pero hay Ujú. también un efecto colectivo, que uno llama solidario, ¿no? Porque probablemente esa misma afectación la esté pasando también otras personas. Entonces, al final, Ujú. una suerte de solidaridad con terceros, ¿no? Esto mucho me pasa cuando nosotros vemos casos, digamos, a honor en pro bono con ciertos ciudadanos. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hacemos al final es que le llevamos el caso. ¿Por qué? Porque de repente esta persona, si bien nosotros la podemos ayudar y se puede resolver su problema de esta persona particular, lo cierto es que no va a ser la única persona que esté en esta situación. El efecto favorable de esta persona también le cae a los que están a su costado, los que viven la misma situación. En el tema ambiental también sucede lo mismo, ¿ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el tema de los residuos en mi distrito, en mi organización, en mi barrio, como dicen, y yo voy y denuncio ante la municipalidad y la municipalidad viene y empieza a gestionar, recoger, ¿no? Empieza a evitar que existan roedores, cucarachas, perros, palomas ahí en ese montículo de residuos. No solamente me beneficia a mí, que en realidad directamente por mí lo hago, pero también beneficia a mis vecinos, las personas mayores, los niños, que también podrían sentir la misma afectación. Entonces también hay un efecto, digamos, solidario. Entonces, ese es un aspecto también que hay que considerar cuando hacemos una acción, obviamente que es una acción verdadera, ¿no? Porque también en mi experiencia he recibido
me han pedido que hagan denuncias maliciosas y obviamente no han sido atendidas porque se han basado básicamente en una suerte de interés particular, que eso sí cambia la figura, pero que no es un interés real, una cosa que yo considero que es justa, que es lo adecuado. Creo que hay una suerte de doble beneficio para mí y también para mi prójimo, digamos, o para mis vecinos. Doctor, totalmente de acuerdo con esto. La rama ambiental es una rama más solidaria, por eso el programa diciendo es un tema que nos afecta a todos, no es como el divorcio, no es como un tema penal, no es como no, es un tema que nos afecta a todos. No quiero, nos quedan poquitos minutos, pero quiero comentar lo que dice Zoila Ramírez, hay otras preguntas, pero tiene que ver con los animales. Zoila Ramírez y Javier Sandoval. Zoila dice, los cohetes afectan a los animales en las procesiones religiosas. ¿Por qué no los elimina? ¿Con quién debo hablar? Si es Navidad, lo están prohibiendo. También deberían hacerlo en las actividades religiosas, ¿no? Entonces, creo que el tema de los cohetes los afecta a todos. Es más, hasta los niños que tienen alguna condición también especial. ¿Cierto, doctor? Sí, correcto, correcto. A ver, una previsión general creo que no se podría ver, pero sí existe, siendo que hay ciertas provisiones particulares en ciertos escenarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, en realidad, o sea, no se puede prohibir de forma, digamos, radical, pero sí entiendo que para que se pueda hacer una festividad, por ejemplo, deberían de tener un tipo de autorización. Una autorización básicamente es que sí puedo hacer la actividad bajo ciertos esos parámetros, tal día en estas horas, ¿no? Es un poco la permisión, ¿no? O sea, por eso en realidad, digamos, si bien es cierto, aún se puede hacer bajo ciertos límites, ¿no? La prohibición en realidad implicaría una cosa un poquito más radical que está vinculada a todo el tema del cambio de la norma, ¿no? Pero entiendo que es una cosa que, por lo menos, si ustedes quisieran ir por ese camino, se podría hacer, pero el camino es un poquito largo, así que tampoco descarto la idea, pero en principio, directamente con una acción concreta no bastaría. Implicaría todo una suerte de un esfuerzo un poquito más robusto, si es un poco la finalidad última que se persigue, ¿no? Doctor, se nos quedan muchas preguntas que están haciendo. Yo lo invito cordialmente para la segunda edición del tema de la contaminación ambiental. Minutos finales, doctor. Quienes se hayan quedado con la duda, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, primeramente, no, nuevamente agradecer por la invitación. Fíjense, yo, bueno, llevo ya 15 años en la rama ambiental, me dedico de lleno a esto. Les agradezco por las preguntas, por los comentarios. Yo estoy en mi canal, que es el canal donde más hago contenido sobre esto, que es el LinkedIn. Y me pueden encontrar como Lalo Choque. Todos los días, lunes a domingo, compartimos tips legales de cómo conocer un poquito más esta rama ambiental, que es una rama nueva, y que tiene muchísimo desarrollo hacia adelante. Eso es por mi parte y agradecer nuevamente a Olga y a todo el equipo de tu programa por la gentileza de darme este espacio para compartir esta información que, como señalo, es de alta importancia para el ciudadano. Sí, exactamente, es de alta importancia y yo muy agradecida y estoy segura que todos estamos súper agradecidos con sus conocimientos, doctor, y reiterarles nuestra invitación para una próxima oportunidad en que nos dé un pequeño espacio y poder compartir con usted. Muchísimas gracias, doctor. Y con ustedes, queridos amigos, ha sido el programa hasta el día de hoy, martes. Que tengan una bendecida y descansada noche. Espero que les haya gustado, que haya sido de reflexión, que haya absuelto algunas de sus dudas. Y nos vemos el siguiente martes con un programa sumamente interesante. Abrimos consultorio psicológico. Vamos a tener a una doctora especialista en temas mentales. Ya anunciaremos el tema en su oportunidad. Y no se olviden, no me voy sin antes decir que cualquier tema de familia civil, herencias, sucesiones que estén atravesando problema laboral, pueden contactar a Flores y Flores Integral Consulting al 987-236-960. Síganos en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram y TikTok, que también vamos a tener novedades para ustedes y cualquier duda la pueden agendar con el staff, con el equipo o también directamente conmigo si desean que los atienda. Y descansen, nos vemos hasta el siguiente martes. Cuídense.